Estás escuchando el podcast Soy Ecoturista. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Soy Ecoturista, un podcast en el que vamos a aprender y descubrir maneras de conservar y proteger nuestra geografía con todo lo que eso conlleva. Fauna, flora, población, cultura, costumbres, gastronomía, empresas, todo. Y es que, al fin y al cabo, son nuestro bien más preciado y es una obligación que lo podamos seguir disfrutando durante muchas generaciones. Mi nombre es Guillermo Martínez y yo también soy ecoturista. Pero para conservar y proteger también hay que entender, descubrir qué hay detrás de los destinos turísticos, de los entornos protegidos, de las poblaciones. Tenemos que ser capaces de interiorizar que tenemos mucho que perder si no empezamos desde ya a tomar conciencia. Y es que destinos como en el que me encuentro, el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos, pueden ser una magnífica aula en la que aprender todo lo que un lugar como este tiene que ofrecernos. Y como profesores de este aula, hoy nos acompañan Ángel Belmonte, geólogo coordinador científico del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos, y Julia Ruiz, profesora del Instituto de Educación Secundaria Sobrarbe. Bienvenidos. Hola, buenas. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, pues hoy como mis profes, para explicarme qué podemos encontrar aquí, la primera pregunta es ¿qué nos cuenta? ¿Qué historia nos cuenta el Geoparque Sobrarbe Pirineos? Pues el Geoparque Sobrarbe Pirineos cuenta ni más ni menos que los últimos 500 y pico millones de años de la historia de la Tierra en esta parte del planeta. Y esos millones de años y la cantidad de cosas increíbles que han sucedido a lo largo de esa cantidad de tiempo está escrita en las rocas de nuestras montañas. Wow. Y es función del Geoparque traducirla de su peculiar idioma para que todos podamos entenderla y disfrutarla. Así se arranca fuerte. Así se arranca fuerte y es que aquí se pueden descubrir cosas tan maravillosas como, por ejemplo, que esto antes era un mar. Que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo a mí cuando me lo han contado y alucino con lo que uno puede descubrir. ¿Por qué es tan importante que ecoturistas y viajeros ecoturistas como yo entendamos esta historia que tiene y nos cuenta el Geoparque? Porque esto no es un sitio más, este es un sitio clave para entender cómo se ha formado el Pirineo. Tenemos el archivo en el que está escrita la historia de esta cordillera y con unos capítulos esenciales, con la información crucial para poder comprender de dónde han salido estas montañas y verdaderamente estar sobre el terreno, viendo el paisaje y entendiéndolo. Es una sensación y es un disfrute y una manera de estar en la naturaleza que no tiene nada que ver con ninguna otra. Es un súper libro de texto gigante, esto más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Es poder participar desde el instituto con el Geoparque, pues bueno, nos permite completar un poco lo que vemos en las clases. Uh-huh. Vamos, tenemos los libros de texto en las aulas y luego salimos aquí. Tener un instituto aquí tiene que ser también, os digo, maravilloso. Sí, la verdad es que somos unos afortunados. Unos Sí. afortunados porque lo que he dicho un poquito antes, lo que en clase vemos conceptos teóricos y tenemos la suerte de poder hacer excursiones con el Geoparque, estar acompañados de Ángel, que es un experto en la materia y del Geoparque, y entonces pues se complementa muy bien. Hombre, estar estudiando y salir y tenerlo delante y tener 500, ¿has dicho 500? Bueno, unos 550, cifra redonda. Año arriba, año abajo. Bueno, ¿con qué actividades o recursos cuenta el Geoparque e interactúa con las clases para que alumnos, que al final son el futuro del ecoturismo y son los que hay que convencer, y casi ellos están más convencidos que los adultos, creo, pero con qué herramientas se trabaja un poco para que vayan tomando conciencia de lugares como este? Pues tenemos varias posibilidades. Uh-huh. Una de ellas es el espacio del Geoparque, que es un poco el kilómetro cero de todas nuestras actividades. Uh-huh. Y donde ofrecemos las pinceladas generales de esa historia tan extensa que han vivido nuestras montañas. Uh-huh. Tenemos itinerarios educativos que realizamos anualmente con los alumnos de nuestro instituto y de otros centros que nos visitan. Puede venir otros centros, no es solo para los sí, centros de no tenemos exclusividad. Exacto, no tenéis la exclusividad, Sí, no. sino lo podéis disfrutar casi en exclusiva, pero puede venir cualquier centro que nos esté escuchando y diga, oye, yo quiero, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Hacemos también charlas en el aula para tratar temas concretos, siempre tratando de
de enlazar lo global con lo nuestro, con lo que tenemos aquí en el territorio. Y bueno, también hacemos actividades a la carta. Lo que queremos es que el profesorado se sirva del geoparque para completar las tareas curriculares que tiene que hacer en el aula, en el desarrollo de distintas asignaturas y en distintos niveles educativos, desde infantil hasta universidad. O sea que tampoco hay edad para descubrir el Geoparque Subraro de Pirineos. ¿Y cómo se lo pasan los alumnos, Julia? Pues la verdad es que se cambia completamente de contexto, ¿no? No es lo mismo estar en el aula que en la naturaleza, en el aire, en el entorno natural. Y la verdad es que es como completar un poco lo que hemos visto en clase. Hombre, pues, de ver las fotos a verlo en vivo, claro, cambia. A veces tenemos la suerte de que incluso asomándonos desde el patio podemos ver alguna cosa. No me cuentes esto, ¿no? Pero yo vengo del Instituto de Madrid, de verdad, Julia. Ya sí, hacemos una salida siguiendo una georruta. El geoparque tiene unas guías que podemos trabajar previamente en clase para ver las paradas que vamos a ver y luego hacemos la salida pues acompañado de un guía, pues es que... Pues, la experiencia cambia muchísimo. Claro, yo creo que los chavales están más receptivos, ¿no? Porque, ¿luego esto influye en los exámenes? ¿Aprenden mejor a la hora de salir? Sí que se les queda más, sí. Y sobre todo también porque a veces en clase pues hablas de algunos elementos geológicos, de pliegues o de fallas, pero ya no te quedas diciendo que existen pliegues de un tipo o de otro. Puedes también poner un ejemplo, ¿no? Hay pliegues anticlinales, como por ejemplo pues el anticlinal de Voltaña. Dar ejemplos que tienen aquí y que conocen. Hombre, y luego pues salir al campo y verlos. Hombre, y eso yo creo que impacta muchísimo más y no solo ya, insisto, ver una fotografía en un libro de texto, sino tener la suerte y el privilegio de que esto sea el aula en el que recibir toda esa información. Esto en cuanto a lo que se ve en el aula que llamamos tanto como el geoparque como en clase. Pero ¿cómo podemos llevar estas acciones para que se sigan aplicando en casa? Porque al final yo creo que un poco la intención también de hacer esto es que conozcan y valoren la zona para seguir conservándola y protegiéndola, pero esto luego ¿cómo podemos llevar algunas acciones a casa? Que se siga practicando ese ecoturismo o esa educación una vez terminan las horas lectivas. Yo volviendo un poquito a lo de antes, si los chavales salen del aula y ven lo que realmente tienen en su entorno, es que al final eso es como una especie de semilla, ¿no? Porque ellos lo ven, lo viven, tienen otra persona que no es la que ven todos los días en el aula que les explica y digamos que adquieren más conocimiento y luego llegan a su casa, lo comentan, lo comparten, incluso así yo creo que también es una manera de que igual puedan volver con sus familias. Y eso mola mucho, ¿no? Yo creo que es el otro día me contaron la anécdota de un niño de otro instituto que fue a hacer una experiencia guiada también en una reserva de la biosfera y volvió a casa diciendo que él quería ser guía de naturaleza. No sé si alguna vez habéis tenido un pequeño ecoturista que ha dicho, ay, yo quiero hacer esto de mayor, o que incluso ha conseguido convencer a sus padres para venir aquí. ¿Alguna vez habéis tenido esa pasión, ese fervor de alguno de vuestros alumnos? Sí, alguna vocación geológica yo creo que hemos despertado. Habéis puesto la semillita del geólogo en algunos niños, ¿no? En algún que otro caso me consta que ha sido así y realmente lo que estás con esas actividades de campo, lo que estás proporcionando es información no solo de cómo se ha formado el relieve, el paisaje que estamos viendo, sino además también cuál es su vulnerabilidad y qué códigos de conducta en nuestro día a día o en nuestras salidas a la naturaleza tenemos que respetar para que no sufra ningún deterioro, en este caso el medio geológico, que nos parece que es muy resistente, que es prácticamente invulnerable, pero que también tiene sus debilidades. Y ese mensaje de geoconservación también se transmite tanto en las actividades del geoparque en general como muy especialmente en las actividades educativas. Claro, porque además de conocerlo, decíamos al principio y lo decimos mucho en este podcast, hay que conocer para entender que hay que cuidar y proteger y conservar. Porque cuando tomas conciencia de lo que significa, lo que importa y lo frágil que es, aunque parezca muy resistente, ya es casi una necesidad ser ecoturista y conservar y proteger este territorio. ¿Qué enseñanzas os gustarían que se llevaran aquellos ecoturistas o pequeños ecoturistas que vienen a estas actividades? ¿Qué mensaje os gustaría que interiorizasen mucho y ayudaran a transmitirlo? Bueno, yo creo que a veces mucha gente que va a la naturaleza, pues va desde un punto de vista pues a practicar deporte, a disfrutar de la flora, de la fauna, Ocioso. Coger setas. Son distintos aspectos de la naturaleza, ¿no? Y muchas veces me parece a mí que la geología es un poquito la olvidada. Entonces, pues que sepan pues que la geología, ¿no?, que está allí y es otra parte más de
de la naturaleza. Y fundamental, porque fundamental, nos cuenta nuestra historia, es la que más años lleva con nosotros y nos puede contar muchas cosas. A ti, Ángel, ¿qué te gustaría que se llevara la gente cuando viene a hacer esas visitas guiadas, esos alumnos que vienen a hacer esos recorridos? A mí me gustaría que apreciaran en las montañas pirenaicas los restos de una civilización anterior, unas ruinas venerables que nos están contando la historia de cosas que han ocurrido en el pasado y que son increíbles. Aquí ha habido no uno, sino dos mares. El primero de ellos en el hemisferio sur. Ha habido desiertos, ha habido otras cordilleras antes que el Pirineo. Tenemos ahora la cordillera pirenaica y en el futuro tendremos otra cosa. Entonces, leer el tiempo en el paisaje yo creo que es una de las cosas más bonitas que nosotros tratamos de transmitir y que la gente se puede llevar a casa y que les puede acompañar ya no solo en las salidas que hagan en el geoparque, sino en cualquier otro lugar, porque todo es geología. Entonces creo que ese mensaje es muy potente, es muy bonito y es muy útil. Y qué bonito, como lo cuentas además, qué maravilla. Julia, decíamos antes que qué suerte tener un instituto aquí, pero además, ¿qué supone para un instituto de educación secundaria como el tuyo formar parte del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos? ¿Qué supone estar aquí? ¿Supone además una extra responsabilidad para con los alumnos y con la conservación? Hombre, yo creo que es importante que los alumnos de aquí sepan dónde están, qué es lo que tienen y el entorno tan maravilloso en el que están viviendo. Uh-huh. Y que un poco sean también embajadores de su tierra, ¿no? Uh-huh. Y de su patrimonio geológico. Hombre, vamos, se lo digo yo ahora mismo, si alguno está viendo esto, porque estáis viendo a Julia, que sepáis que tenéis una suerte increíble, porque este lugar es maravilloso y hay que seguir cuidándolo y protegiéndolo. Y sobre todo aprovechar este aula que tienen, que de verdad que es fantástica. Ángel Belmonte, geólogo coordinador científico del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y Julia Ruiz, profesora del Instituto de Educación Secundaria Sobrarbe, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Qué suerte tienen tus alumnos. Yo el curso que viene igual me matriculio. Muchas gracias. Bueno, te esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti, chao. Y para descubrir un aula tan maravillosa como esta que tenemos aquí, en el Geoparque de Sobrarbe Pirineos, qué mejor hacerlo que a través de uno de sus senderos. Y mejor todavía si lo recorremos acompañados de un guía como el que nos acompaña ahora, que es Alberto Marín, responsable y guía de la empresa de actividades en la naturaleza Senderos Ordesa. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, Alberto, ¿qué es el comentario que más escuchas cuando recorres estos senderos con los visitantes ecoturistas que vienen por aquí día a día? Bueno, a ver, en broma te diría que mucha gente dice qué suerte tienes de trabajar aquí. Te lo digo yo. Vamos, te lo digo yo. Ese podría ser uno, ¿no? Pero bueno, pues en muchas ocasiones lo bonito que es el lugar, lo insignificantes que se sienten debajo de la inmensidad de las montañas, o a veces la necesidad de conservar lo que tenemos. En muchas ocasiones el comentario de Jolín, pues nos lo estamos cargando todo, también es bastante repetido. Pero bueno, igual que está ese mensaje a veces un poco negativo, con una carga de culpa, también está el mensaje de, pues eso, de lo insignificante del ser humano o de la belleza de las montañas. Bueno, es importante también, entiendo la parte de culpa, pero que la gente empiece a tomar conciencia, que tenemos que ser responsables porque tener este territorio, si no lo cuidamos, se pierde. Correcto. Vamos, una buena parte de las actividades de educación y de sensibilización ambiental siempre van dirigidas pues a crear esa conciencia. Y cuando se consigue tocar esa tecla, pues se activa la reflexión y se activa pues en ocasiones el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Pues porque ves lo que se ha perdido o lo que se puede llegar a perder si uno no está atento o haciendo las cosas bien. Bueno, yo creo que también a veces nos sentimos un poco culpables, pero enseguida lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y decir, oye, es el momento de hacer otro tipo de turismo y ser, como defendemos desde aquí, más ecoturista, que al final sirva para conservar y proteger espacios como este. Y para eso yo creo que ¿cuáles podrían ser algunas buenas prácticas para realizar, por ejemplo, un recorrido de senderismo por el Geoparque Sobrarbe Pirineos con buenas prácticas ecoturistas? Bueno, pues yo creo que lo primero y fundamental es informarse antes de realizar un viaje. Informarse antes de viajar a cualquier destino, recabar un poquito de información para, por ejemplo, evitar caer siempre en esos lugares más masificados y apostar por visitar
la cara B o la cara C y no caer siempre todos como las moscas en el mismo lugar, sino que hay muchos destinos. Yo creo que la preparación del viaje es un aspecto fundamental. Luego el cómo acometemos el viaje, si apostamos por consumir producto local o en un momento dado ya si nos volvemos locos y decidimos además gastarnos una parte del dinero que tenemos en el viaje en contratar los servicios de un profesional, pues va a ser como si nos hicieran un traje a medida y por lo tanto la experiencia va a ser mucho más redonda porque vamos a bucear realmente en las entrañas del lugar que estemos visitando y nos marcharemos de allí conociéndolo, conociendo sus debilidades y conociendo sobre todo pues, sus fortalezas. Y nada como conocer un espacio para valorarlo muchísimo más y bueno, sumarse a ese movimiento de ser ecoturista. Hablábamos antes la suerte que tenían los niños, adolescentes y jóvenes que estudian aquí en el Instituto de Educación Secundaria en Solarbe. ¿Son los niños, o tú has notado cuando has hecho alguno de tus recorridos, que son los niños más ecoturistas que los adultos o lo integran mucho mejor ese concepto? Quizás el niño parte, o los jóvenes, en muchas ocasiones, bueno, el niño, porque luego el joven se malea. Luego ya empieza el cambio. Bien. Pero los niños tienen mucha sensibilidad por la naturaleza, tienen un afán tremendo por investigar, por descubrir. Y eso tiene mucho potencial porque de alguna manera son como libros en blanco donde bueno, pues van a poder volcar todo eso que lleguen a descubrir. Si se les acompaña en ese momento clave, los 10, 12 años, que hay tanto por aprender, si en ese momento se consigue tocar la tecla, pues tenemos ahí a personas comprometidas, tenemos a personas que van a viajar o que van a visitar el medio natural con otra perspectiva. Los jóvenes, pues bueno, si se les sabe plantear un reto o una pregunta adecuada o la actividad se dirige, pues bueno, en función de sus motivaciones, pues a veces es el reto deportivo que no tiene por qué estar reñido con el descubrimiento del medio natural, pues también van a entrar bien y también se van a ir con un buen recuerdo y con una buena experiencia. Al fin y al cabo, todo lo que asociemos a una buena experiencia nos va a ligar a un recuerdo, a un paisaje y por lo tanto a esa necesidad o ese deseo de conservarlo. O sea que es más fácil convencer a un futuro ecoturista de entre 10 y 12 años que un adolescente, eso está claro, pero muchas veces la gente también piensa cuando imagina un viaje a la montaña, una ruta de senderismo o una ruta interpretada de una localidad, que es a lo mejor actividad para adultos, para un turismo ya un poco más a partir de los 20 y pico, 30. ¿Qué actividades pueden hacer los niños por aquí? Los peques me refiero. Bueno, distinguiríamos quizás el público cautivo, el que viaja con sus profesores o con, bueno, pues ya sea con el instituto o en el colegio dentro de un programa de educación ambiental, un aula de naturaleza, donde no les queda otro remedio que sonreír y caminar. Bueno, y es encantados. Sí, pero es la labor del que hace ahí las veces de cicerón, de guía intérprete, que eso sea, bueno, pues algo relevante para ellos. Dentro del público no cautivo, pues la gente que viaja en vacaciones y que por lo tanto si se aburre tiene todo el derecho a marcharte o a ponerte una mala cara, pues bueno, las actividades para hacer con familias, las actividades de observación de fauna, por ejemplo, son muy agradecidas, todos los tours que pues, nos llevan a ver pues grandes mamíferos, pues como las marmotas, los rebecos, o bien las grandes águilas, el quebrantahuesos, que ya con ese nombre tiene mucho. El niño tiene que flipar. Exacto, claro. Ya con ese nombre tiene mucho poderío. Pues todo ese tipo de actividades tienen mucho enganche entre el público infantil. Y cosas un poco más abstractas como pues la geología, por ejemplo, que es un poco el plato fuerte de este espacio de este geoparque, pues quizás aspectos más relacionados con los cambios del paisaje, con los glaciares, que también tienen mucha sonoridad y nos evocan un montón de lugares lejanos, pues también pueden ser mucho más atractivos que a lo mejor pues llegarles a hacer imaginar viejas cordilleras o profundos mares, que bueno, que si sabes contar la historia del cocodrilo o de las huellas de los animales, pues bueno, pues también pueden despertar el interés.
Hombre, yo ya te digo, me lo despierta a mí ya como adulto. Yo imagino que a un niño contarle que los Pirineos antes aquí había un mar, o que esto era un mar, yo creo que tiene que flipar. Ya yendo más a la necesidad o el por qué es importante hacer estas actividades de divulgación, ¿por qué crees tú que es necesario divulgar sobre qué supone ser ecoturista? Bueno, porque implica afrontar uno de los momentos importantes de nuestra vida. A las vacaciones les damos mucha importancia, pues implica afrontarlos desde una perspectiva pues un poco más racional, siendo consciente de que todo lo que hacemos tiene una repercusión en el medio ambiente. Entonces, en lugar de viajar a lo loco, si yo viajo siendo responsable de lo que estoy haciendo, si viajo conociendo a fondo el lugar que decido visitar y no solo superficialmente, si consumo productos locales. En definitiva, si mi viaje, lejos de tener un impacto negativo, llega a tener incluso un impacto positivo, aunque solo sea porque me voy conociendo los problemas ambientales de un determinado destino, puedo ir mucho más allá, pero solo si me voy con esa información ya estoy viajando de otra manera y por lo tanto mi viaje tiene o puede llegar a tener un impacto positivo o por lo menos neutro. Que parece complicado porque siempre la gente dice, ¿cómo va a ser el turismo ecológico, sostenible o responsable? Se puede y de hecho, como ha quedado demostrado, hay maneras, aunque parezcan con pequeños gestos, se puede. Alberto Marín, responsable y guía de la empresa de actividades de naturaleza Senderos Ordesa, muchas gracias por este pequeño sendero que hemos recorrido juntos. Y nada, si alguien viene por aquí, pues ya sabe que aquí hay un maravilloso guía, aunque vengan cautivos de sus profes, con el que disfrutar. Muchísimas gracias por haber estado Gracias a vosotros. con nosotros. Y ya lo habéis visto, con pequeños gestos, poniendo un poquito de interés en conocer qué hay detrás de estas montañas, de estas poblaciones aquí en el Geoparque Mundial UNESCO Solarbe Pirineos, se puede llegar a entender la necesidad de protegerlo, de cuidarlo, de conservarlo para las futuras generaciones. Los niños lo entienden fácil, a los adolescentes, bueno, cuesta un poco más, pero seguramente lo entiendan. Ahora falta que nosotros, los adultos, empecemos a concienciarnos y sobre todo a practicar el ecoturismo. Soy Guillermo Martínez, esto es Soy Ecoturista, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Esto es Soy Ecoturista.